En términos educativos, nuestros hijos necesitan aprender dos cosas de muy alta importancia. Esas dos cosas envuelven toda la educación que nuestros hijos necesitan. Una de las dos cosas que nuestros hijos necesitan es aprender a ser útiles al reino de Dios. ¿Por qué? Porque para eso Dios los creó. Para eso son redimidos los que ya son redimidos y para eso necesitan ser redimidos los que aún no son redimidos. La otra cosa que nuestros hijos necesitan aprender es a blindarse de la maldad de este mundo. Nuestros hijos necesitan saber que hay una cantidad de males que amenazan su integridad. Asimismo, necesitan aprender a protegerse de esas amenazas. Este segundo asunto depende del primero. Si nuestros hijos aprenden a ser útiles al reino de Dios, también aprenderán a blindarse contra los males que amenazan su integridad en este mundo. Acompáñeme a estudiar este tema en la siguiente exposición. Les recuerdo a todos, grandes y pequeños, que no fuimos creados para que hiciéramos cada uno lo que nos da la gana, sino para vivir conforme a la voluntad de Dios, andando hacia unos propósitos establecidos por Dios. Para alcanzarlos, tenemos que tener en cuenta los parámetros establecidos por Dios para ello. No podemos alcanzar ningún ideal para el que fuimos creados dependiendo de nuestras propias fuerzas, ni de nuestro propio entendimiento, de nuestro sentido común, de nuestros criterios independientes de la palabra de Dios. Fuimos creados para ser autónomos, pero no para ser independientes de Dios. Ni independientes de su palabra, ni independientes de su poder. Eso debemos tenerlo muy en cuenta, no olvidarlo. Este trabajo de enseñarle a los hijos a ser útiles al reino de Dios y a protegerse de la maldad de este mundo, la que amenaza sus almas. Ese trabajo fue delegado por Dios especialmente a los padres. Un ejemplo de eso lo vemos en este libro, mayormente en los capítulos 1 al 9. Vamos a escudriñar juntos algo más de este valioso tema y lo vamos a hacer en los siguientes versículos. Proverbios capítulo 2, versículo 9 al 11. Ahí nos vamos a detener en la mañana de hoy. Vamos a concentrarnos en estos tres textos nada más, pero teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra. Proverbios capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. El relato sigue, pero vamos a detenernos ahí. ¿De quién está hablando? ¿Cuál es el personaje principal de este capítulo o de estos capítulos propiamente? Desde el versículo 20 del capítulo 1 hasta el capítulo 9. ¿Cuál es el personaje principal? La sabiduría.
En el capítulo 1, desde el versículo 20, el padre escritor de estos 9 capítulos comenzó a hablarle a su hijo de la sabiduría. Nótenlo. Se la presentó en forma personificada. Se la presentó como aquella persona de quien depende el bienestar de cada una de las demás personas en el mundo. Se la presentó como un pregonero de justicia, llamando a vivir con cordura. Le habló a su hijo de las ganancias de escuchar sus exhortaciones y de las consecuencias de rechazarlas. Eso es parte del enfoque. Este padre veía a la sabiduría como una persona y también como un conocimiento ligado a la persona. Al leer el texto, puede notarse que el padre, al sostener estas dos ideas, ¿cuáles dos ideas? Que la sabiduría es una persona y un conocimiento ligado a la persona. Al sostener estas dos ideas, ese padre, el autor de estos capítulos, da por hecho que sin comunión con quien es la sabiduría, no es posible tener sabiduría. En otras palabras, la sabiduría de la cual habla ese padre o habló ese padre a su hijo no es una sabiduría que se puede conseguir en las aulas únicamente, sino que se adquiere conociendo a la persona que es la sabiduría y oyendo su doctrina. En la primera parte de este capítulo 2, ese padre le habló a su hijo del valor de la sabiduría y del trabajo que debía hacer el muchacho para hallarla. Capítulo 2, versículos 1 al 5 propiamente. Luego, en la segunda parte, en la segunda sección de este capítulo, le dijo a su hijo, ¿quién es el dador de la sabiduría? Versículo 6. Le dijo también cuál sabiduría es la que él provee y a quiénes la provee. En esta tercera parte, que es la que vamos a considerar hoy, en esta tercera parte le habló de los beneficios de obtener la sabiduría, pero también le deja entrever los perjuicios de no tenerla. Y quiero que los niños no olviden, los jovencitos y los niños no olviden que el valor que ese padre le daba a la sabiduría y el valor que quería que su hijo le diera a esa sabiduría es un valor que está por encima del dinero convencional, por encima del oro, por encima de todas las demás riquezas. Para que no olviden los que quieren ser ricos, ¿cuál es la mayor riqueza que deben buscar? Según la concepción y convicción de aquel padre, la sabiduría provee un equipamiento muy importante para la vida aquí. Ese equipamiento consta, y a esto les ruego que presten atención, consta de dos facultades espirituales de dotación. Esas facultades son indispensables para obtener
y mantener una vida espiritual sana y segura. Eso. Uno de los objetivos del ser humano es tener una vida espiritual sana y segura, y es una de las preocupaciones de las instituciones de salud mundiales. Cada vez se dan cuenta que el estado espiritual de la humanidad está decayendo. Cada vez aumentan las personas con más problemas mentales. Y lo lamentable es que también esos porcentajes aumentan dentro de la llamada iglesia del Señor, del pueblo de Dios. Miremos el texto, Proverbios 2:9, otra vez. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, ¿qué pasa? La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Es lo que le dijo ese padre a su hijo. Ahí le está hablando de metodología. Está poniendo una responsabilidad sobre su hijo, porque los padres no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer por nuestros hijos. Si ellos no hacen la parte que les corresponde, nuestro trabajo terminará incluso perdiéndose. Porque en la educación hay dos partes que tienen que trabajar a la par. Es el educador y el educando. La educación no depende únicamente del educador. Aunque el educador sea excelente en su trabajo, si el educando no hace su trabajo, no hay resultados. Y eso lo deben saber nuestros pequeños aquí, porque la iglesia también es una escuela. Es la escuela de los hijos del reino de Dios. Es donde se enseña, donde se entrena para vivir conforme a la legislación del reino de Dios. Pero también es algo que debemos tener en cuenta en el colegio. Los jóvenes que están vinculados al colegio deben tomar conciencia de eso. No basta que nuestros maestros se esfuercen a entregar una clase. Si no hacen su trabajo, no habrá resultados. La siguiente pregunta tiene la respuesta en los tres textos que leímos y en su contexto. Escúchenla, por favor. En términos generales, ¿qué le proveería la sabiduría a ese jovencito a quien le fue escrito esto que estamos estudiando, cuando la sabiduría entrara a su corazón? Dos equipamientos. Primer equipamiento. ¿Cuál es el primer equipamiento que la sabiduría provee según? Lo primero que provee la sabiduría cuando entra al corazón de un individuo, sea joven o sea adulto, es un discernimiento o visión espiritual eficiente para identificar todo buen camino. Este entonces, con el que comienza el versículo 9, viene de atrás, es un conector. Sigue al paréntesis de los versículos 6 al 8. Noten que, aunque ahí no está el signo de paréntesis, en la lectura se nota un paréntesis entre los versículos 6 y 8. Lo que envuelve este entonces es resultado de hallar la sabiduría o conocer a Dios. Capítulo 2
versículos 1 al 5. ¿Cuál es el resultado del conocimiento de Dios según el texto? Entender justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Justicia, juicio y equidad son tres pilares de la sabiduría. Y también son tres pilares de la vida sana y segura. Vida sana y segura es la que necesitamos todos los seres humanos. No hay sabiduría, ni hay un recto entendimiento de estos tres valores fundamentales de la sabiduría y la vida sana y segura, si no hay un entendimiento de lo que es la justicia, el juicio y la equidad. El entendimiento y la práctica de estos valores, ¿cuáles valores, niños? ¿Cuáles valores estoy mencionando? La justicia, el juicio y la equidad. El entendimiento y la práctica de estos valores son los que nos capacitan para entender todo buen camino, es decir, para discernir todo proceder correcto. Sin entender estos valores, es imposible tener un discernimiento sano y acertado. Todo el tiempo nos estamos viendo ante encrucijadas, donde debemos escoger qué ruta tomar para una cosa u otra. Aquí tenemos orientación para poder aprender a escoger la ruta correcta en cada caso de la vida. ¿Cómo llegamos a este mundo en cuanto a estos tres valores fundamentales de la sabiduría y de la vida sana y segura? ¿Cómo llegamos a estos tres valores? ¿Cómo llegamos al mundo en relación con estos tres valores? Llegamos a este mundo con un sentido de justicia y juicio y equidad, pero no con un entendimiento recto de ellos. Solo llegamos con una noción de eso. Estos valores únicamente los percibimos entre sombras. Es a partir del momento cuando la sabiduría entra al corazón que el entendimiento es facultado para reconocer y entender con justicia lo que es justicia, y con juicio lo que es juicio, y con certeza lo que es equidad. Mientras esto no ocurra, lo único que podemos tener es nociones oscuras de estos valores. Versículo 10. Ese padre estaba persuadido y convencido que la sabiduría es más que un cúmulo de datos. La sabiduría, según la concebía el padre, es un poder personificado, facultado para transformar el carácter de la persona que lo recibe en su corazón. Otro detalle importante que debemos notar en este capítulo es que ese padre entendía que hallar la sabiduría conlleva a hallar a Dios, y hallar a Dios conlleva a hallar la sabiduría. Capítulo 2, versículos 1 al 5, versículos 6 y 7. Ese padre daba por hecho que la sabiduría y Dios son un mismo ser. ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque según
la doctrina de ese padre, la que él le enseñaba a su hijo en cuanto a la sabiduría, conocer a Dios y conocer la sabiduría da los mismos resultados. Según la concepción de ese padre, la sabiduría procede de Dios y lleva a Dios. Y eso nos hace pensar en quién. ¿Quién es el que procede de Dios y nos lleva a Dios? Pero según la concepción de ese padre de la sabiduría, es que ella posee personalidad y su personalidad es esencialmente divina. Él habla de la sabiduría atribuyéndole divinidad. Y esta es la razón por la cual ese padre le hablaba a su hijo de la sabiduría en forma personificada. No es una simple metáfora, no. Porque se pueden hablar de cosas impersonales dándole personalidad, pero esto no es lo que está ocurriendo aquí. En el capítulo 2, el capítulo que estamos escudriñando, versículos 1 al 5, el padre le dijo a su hijo que cuando hallara la sabiduría también conocería a Dios. Luego le dijo que al conocer a Dios entendería justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Ese padre entendía que los estándares que determinan la justicia, el juicio, la equidad y el buen camino están en Dios, no en la filosofía, no en la ciencia, no en la educación convencional, sino en Dios mismo. Según la doctrina que aquel padre le impartió a su hijo, la justicia, el juicio y la equidad tienen estándares que deben ser entendidos y aplicados al diario vivir para poder agradar a Dios y obtener una vida espiritualmente sana y segura. Aquí hay principios psicológicos incluso. Además entendía que esos estándares son propios del carácter de Dios. Por eso, sin conocer a Dios es imposible conocer esos estándares. Ese padre deseaba y procuraba que su hijo entendiera todo eso. Todo padre piadoso debe procurar hacer que sus hijos entiendan esto mismo. Esa es una responsabilidad de cada padre, sea consciente de ello o no. Nadie puede comprender justicia si no conoce a Dios. Nadie puede comprender juicio si no conoce a Dios. Y nadie puede comprender lo que es equidad si no conoce a Dios. Y tampoco nadie puede comprender lo que es un proceder correcto, acertado, si no conoce a Dios. Todo buen camino es una referencia a todo proceder correcto. Todo proceder correcto está fundado en una doctrina correcta en cuanto a los asuntos envueltos en el proceder. Sin una sana doctrina, no es posible desarrollar ningún proceder sano. Porque la sana doctrina no es únicamente lo que tiene que ver con la correcta comprensión de los misterios de salvación. La sana doctrina también tiene que ver con el proceder que nos corresponde a cada uno según en la posición y roles en que nos encontremos en las diferentes esferas sociales. Así lo presenta el apóstol Pablo
en la carta que escribió a Tito, en el capítulo 2, versículos 1 al 15. Noten que el apóstol Pablo allí, en esa porción de la carta, comienza hablando de la sana doctrina, aplicándola a los diferentes roles que nos corresponden como adultos, como jóvenes, como padres o como esposos. De manera que la sana doctrina no es algo que únicamente tiene que ver con los grandes misterios de la salvación, sino con lo que hacemos cotidianamente. Cómo nos comportamos en cada circunstancia y ante cada responsabilidad que tenemos, según la posición que nos corresponda, como varones, como mujeres, como padres, como hijos, y así extendiéndose a cualquier otra esfera de la vida social. Hay quienes tienen una comprensión sana en cuanto a Dios, en cuanto al Señor Jesucristo y su sacrificio, pero no tienen un proceder sano en cuanto a la aplicación de esas verdades a la vida personal cotidiana. No tienen una sana concepción y comprensión de la vida diaria. Aunque teóricamente tienen una sana concepción de las grandes verdades del Evangelio, no tienen una sana doctrina en cuanto al vivir cotidiano. Se meten en problemas como cualquier ser humano que no conoce a Dios se meten en problemas y resuelven los problemas como cualquier ser humano. No tienen una doctrina sana para su vida diaria, con su familia, como esposos, esposas, padres, madres, hijos y hermanos. ¿Tiene que ver la sana doctrina con la relación entre hermanos? ¿Tiene que ver la sana doctrina con la relación padres e hijos? ¿Tiene que ver la sana doctrina con la relación esposo y esposa? La sana doctrina tiene que ver con la comprensión de los valores que constituyen la vida sana en todas las esferas de la vida. Los valores que nos capacitan para comprender todo proceder correcto, todo buen camino, es decir, toda conducta acertada y sana. ¿Cuáles son esos tres valores? La justicia, el juicio y la equidad. ¿Comprendemos qué es justicia, qué es juicio y qué es equidad? Debemos saber que sin comprender estos valores no es posible discernir, no es posible comprender ningún buen camino, ningún buen proceder. ¿Qué son esos tres valores? La justicia, el juicio y la equidad. Las ideas que tenemos no son necesariamente acertadas. Todo el mundo habla de justicia y equidad. Es una palabra que incluso está de moda, la equidad, pero es una palabra que ha sido corrompida también por la llamada neolengua, que es la herramienta principal del misterio de la iniquidad para promover la apostasía. Nuestros hijos necesitan entender estos tres valores para poder discernir y escoger lo que es un buen camino. ¿Quiénes son los responsables de equipar de estos valores a sus hijos? Los padres, no los pastores. Ni siquiera los maestros del colegio. Padres, tómense el tiempo a escudriñar estas tres palabras, a la luz de la Escritura, no a la luz del sentido común de la humanidad, sino a la luz de las Escrituras. ¿Qué es lo que la Escritura llama justicia, juicio y equidad? El pasaje nos da nociones. ¿Cuál es la forma de equiparlos
de esos valores para que adquieran un discernimiento acertado y puedan identificar lo que es un proceder correcto. El enfoque de ese padre era que su hijo conociera a Dios, y la metodología, responsabilizarlo a él mismo de darse a la tarea de buscar la sabiduría. Ahora, ya como entendemos quién es la sabiduría, entonces hoy podemos decir claramente que la forma de equipar a nuestros hijos es motivándolos a buscar al Señor Jesucristo, quien es la sabiduría. Y ahí en los primeros versículos del capítulo 2, el padre le dijo a su hijo cuál era el trabajo que tenía que hacer. ¿Captamos cuál es el primer equipamiento que da la sabiduría? ¿Cuál es la primera dotación que provee la sabiduría cuando entra al corazón de una persona? Segundo equipamiento. ¿Cuál es el segundo equipamiento de la sabiduría? Versículos 10 y 11. Leamos. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, ¿qué ocurrirá? La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. El segundo equipamiento que provee la sabiduría es un blindaje contra el mal exterior. Ese blindaje ocurre mediante el ejercicio de dos habilidades mentales combinadas: la discreción y la inteligencia. Estas habilidades son producto de la dotación anterior, de la primera dotación. Son producto de la comprensión de lo que es la justicia, el juicio y la equidad. La sabiduría, es decir, el Señor Jesucristo dota a sus receptores de discreción y de inteligencia. La discreción protege y la inteligencia preserva. Dice el texto claramente: la discreción te guardará, y también dice: te preservará la inteligencia. La vida cristiana es un asunto de inteligencia. Discreción e inteligencia son dos términos paralelos con leves connotaciones diferentes. Las dos se contienen y se complementan. La discreción es la virtud de anticipar o prever las causas y los efectos de las acciones. Un sinónimo de discreción es prudencia. La inteligencia es la habilidad, la inteligencia según el texto bíblico. La inteligencia es la habilidad de tomar decisiones acertadas. La discreción es la plataforma desde la cual trabaja la inteligencia para tomar decisiones acertadas. No es posible tomar decisiones acertadas sin antes prever con la mayor certeza las causas y las consecuencias de las acciones. Las dos virtudes mencionadas en el texto funcionan como un sistema inmunológico defendiendo la integridad del individuo del mal que amenaza su travesía a la eternidad. Estas dos virtudes son habilidades producto o fruto de la sabiduría alojada en el corazón. Así lo dice el texto.
traduciéndolo a la luz del Nuevo Testamento, ¿cómo lo leeríamos? Estas dos virtudes son producto de la presencia del Señor Jesucristo en la vida de un individuo que le ha recibido en su corazón. Pero el texto dice claramente: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Es decir, que la presencia de quien es la sabiduría, que es el Señor Jesucristo, produce discreción e inteligencia. En un sentido, los cristianos son las personas más inteligentes que pisan la tierra, porque son los que tienen una inteligencia por encima de la inteligencia natural de todos los demás seres humanos. Lo que llama Pablo la inteligencia espiritual. No la inteligencia artificial, sino la inteligencia espiritual, que es muy superior a la inteligencia artificial. A ver, niños, jovencitos, amantes de la inteligencia artificial, ¿cuál inteligencia es mejor? ¿La inteligencia espiritual o la inteligencia artificial? ¿Y cómo se adquiere la inteligencia espiritual? Por la presencia del Señor Jesucristo en la vida nuestra. Necesitamos al Señor Jesucristo en nuestro ser para tener inteligencia espiritual, que es superior a la inteligencia artificial. Ustedes quizás ya se dieron cuenta que sabiduría y ciencia en este texto son términos paralelos, lo mismo que son corazón y alma. La primera de estas palabras se relaciona con la presencia de la sabiduría, es decir, la presencia del Señor Jesucristo. Y la segunda con la actitud generada por la presencia de quien es la sabiduría en el corazón. No debemos ignorar ni olvidar este detalle. Es importante. Si la sabiduría no está en el corazón y la ciencia no es grata a el alma, esa inmunidad prometida o mencionada no es posible obtenerla. Debemos hacer consciente a nuestros hijos de eso, porque no podemos estar con ellos en todo lugar ni en todo momento. Por eso debemos equiparlos para que ellos mismos sean capaces de defenderse, porque no podemos convertirnos en un policía que esté detrás de ellos siempre indicándoles qué es lo bueno y lo malo, qué peligros le rodean. Deben ser capaces de discernir los peligros que amenazan su integridad en cada contexto. Eso es tarea de los padres hacerlo. Tampoco podemos encarcelarlos para que la maldad del mundo no los vaya a dañar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Equiparlos. ¿Equiparlos con qué? Con la sabiduría. En otras palabras, equiparlos con el conocimiento del Señor Jesucristo, equiparlos con el conocimiento del Evangelio. Si el Señor Jesucristo no está presente en el corazón y la vivencia de su Evangelio no es un placer para el alma, no hay inmunidad. Jovencito y jovencita, niños y niñas, presentes en esta mañana, no olviden que si el Señor Jesucristo no está en su corazón y su alma no se está deleitando en su Evangelio, están desamparados, desprotegidos.
El mal de este mundo los alcanzará. Nuestros hijos deben saber eso. Nuestros hijos deben saber que sin la presencia del Señor Jesucristo en su corazón, el Evangelio no puede ser grato para su alma. Y si su alma no se satisface en el Evangelio, no podrán protegerse del mal que amenaza su integridad desde afuera, casi en todo contexto. A veces incluso dentro de la iglesia. Pero si claman al Señor, a la sabiduría, como ese padre aconsejaba a su hijo que clamara, si claman al Señor Jesucristo, si lo buscan como se busca la plata, si escudriñan las Escrituras como a tesoros en donde es presentado el Señor Jesucristo para que lo conozcamos y lo recibamos tal como vino al mundo, como Dios lo ofrece. Si lo escudriñan como la Escritura manda, si lo buscan como la Escritura manda que lo busquen, Él los dotará del entendimiento necesario para identificar y escoger todo proceder correcto y blindarse del mal que los rodea, que los amenaza. Si el Señor Jesucristo está presente en el corazón de nuestros hijos y su alma se deleita en su evangelio, eso se verá reflejado en la discreción que tengan y en la inteligencia que muestren para escoger el proceder correcto en los asuntos problemáticos y protegerse de la maldad de sus compañeros y de las mujeres seductoras que abundan cada vez más en este mundo. Veremos esos asuntos en una próxima exposición, si Dios lo permite, a la luz de los siguientes 3 párrafos del capítulo 2. Oramos. Estas exposiciones llegan a usted por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo y el Instituto Cristiano Tierra Prometida.